Hablamos ahora del COVID-19 y las vacunas que están llegando a nuestro país y las cifras concretas de la cantidad que han arribado a la República Argentina. Mariana. 50 millones de dosis y es lo que está de alguna manera celebrando el propio gobierno nacional con esta llegada que incluye no solo las vacunas que arriban a Ezeiza, sino también, Claudio, los lotes que empiezan a liberarse de la producción local. Aquí en la Argentina de la Sputnik V, tanto componente número 1 como componente número 2. Por eso es un número importante. Todavía está lento el momento de aplicación de las vacunas, donde ahí tienen influencia las provincias, porque recordamos que el gobierno nacional las compra, las distribuye, pero después son las distintas jurisdicciones las que se encargan del operativo en sí de vacunación. Provincias y municipios. Bien, vamos a la información concreta. El número es con las que están arribando el lote que llega hoy a cerca de las 11 de la noche aproximadamente. 50.216.120 vacunas en la República Argentina. Vamos a ver otros datos que tienen que ver con las cantidades por marca. La Sputnik V, en este caso, 14.693.420, muchísimo más del componente número 1, casi 11 millones, y del componente número 2 apenas 3.738.160. Estamos hablando casi 7 millones de diferencia, ¿no? A ver, aquí tenemos AstraZeneca, 13.939.700. Sinopharm es la que ha llegado en mayor cantidad. Por lejos. 17.928.000. CanSino, tan solo 200.000. Y Moderna, 3 millones y medio. Falta un cerito, pero se entiende. Es verdad, son 3 millones y medio. Y por supuesto hay que contemplar también lo que vendrá próximamente, que son las famosas vacunas para los argentinos que tanta disputa política ha traído de Pfizer, ¿no? Que están llegando en septiembre unos primeros lotes, pero que el contrato es por 20 millones de vacunas de acá a diciembre. A finalizar diciembre. Estamos en contacto allí en la Facultad de Medicina con el especialista Jorge Hefner. Está con él Cristian García. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Claudio. Y justamente hoy se dio a conocer que 13 millones de habitantes de nuestro país han completado el esquema de vacunación. Queremos saber, y le vamos a consultar al doctor Hefner, si es suficiente o no, doctor, teniendo en cuenta el avance de la variante Delta. Sí, buenas tardes. Yo creo que es un paso importante. Realmente es un paso importante. La semana pasada había bajado el ritmo de vacunación, se volvió a retomar un ritmo aproximado de 350.000 aplicaciones por día como promedio. Es un avance significativo, hay que reivindicarlo. Ahora bien, en el escenario donde ya tenemos incipiente, pero tenemos circulación de la variante Delta, tenemos que apresurarnos aún más. Tenemos que tener a toda la población mayor de 50 años con una cobertura de 2 dosis, se ha avanzado, pero en población mayor de 50 años, hoy por hoy, con cobertura de 2 dosis, estaremos aproximadamente en un 65%. Por lo tanto, falta un trecho. Doctor, mis compañeros le van a realizar algunas consultas desde el piso. Doctor Jorge Hefner, buenas tardes. Claudio Rigoli y Mariana Verón. Una pregunta, a ver, que ha habido informes allí, distintos estudios en Inglaterra, si es que es más eficiente Pfizer, pero se prolonga más en el tiempo AstraZeneca. A ver, ¿cuál es su detalle concreto para que quede bien clara esta información? No está claro, no está claro. Como vos decís, hay distintos reportes, tanto Pfizer como Oxford AstraZeneca, cuánto perdura en el tiempo. Doctor, entiendo que de todas maneras esto lo que habilitaría es en definitiva a la posibilidad de una tercera dosis, un refuerzo. ¿Lo ve inminente en general en el mundo y aquí en la Argentina para el año que viene? Sí, para el año que viene sí, absolutamente, y no sé si incluso un poquito antes. Nosotros el desafío que tenemos frente a la Delta es completar el esquema de 2 dosis, pero en los próximos meses se va a sumar también la posibilidad de una tercera dosis o incluso cuando vos ves vacunas como Johnson, que dan una sola dosis, también están planteando ahora en hacer una dosis complementaria. Entonces el debate de la tercera dosis en los próximos meses va a estar planteado y es lógico que así sea. Tenemos que ver si hay pérdida en la efectividad de las vacunas con el correr del tiempo. ¿Y de qué plazo sería? Porque, por ejemplo, hay gente que ya en los últimos días de diciembre, enero, febrero, se vacunó con la primera dosis de Sputnik, que fue la primera vacuna que tuvo la Argentina. ¿Qué plazo están manejando para esa tercera dosis? Mira, realmente lo que sabemos hasta ahora es que si vos considerás un promedio de 9 meses después de la aplicación del esquema completo,
o incluso después de la aplicación de la primera dosis, más allá que dilatés la segunda o no, tenés un nivel de protección medido en la presencia de anticuerpos neutralizantes muy importante. Después, con el tiempo, evidentemente eso va a decaer. No va a ser una vacuna como la antisarampionosa o la antipoliomelítica, que te la das de chiquito y no tenés que repetirlo. Estamos pensando en un esquema de refuerzos, quizás al año, luego de aplicar los esquemas completos, o incluso un poquito antes, quizás 10 meses. Son datos que todavía no tenemos con certeza. Bien, y esa tercera dosis, doctor, en caso de que se aplique, el tiempo mínimo que hay que dejar pasar entre la segunda y la tercera, ¿de cuánto es? Bueno, digamos, si va a ser en los hechos, está siendo por lo menos 6 meses, porque los refuerzos que se están administrando tanto Israel, Reino Unido o incluso en los países del este asiático dejan transcurrir 6 meses y entonces ahí está el debate. Luego de los 6 o 7 meses comienza a decaer la efectividad de la protección, bueno, y en función de eso se está haciendo, incluso en Uruguay, aquellas personas vacunadas con Sinovac, que es una vacuna inactivada, se está planteando, y de hecho se está dando en los mayores, una dosis de refuerzo con Pfizer. Es decir, es un debate que está planteado. Doctor, usted planteaba recién, a modo introductorio de la nota, bueno, esto de que lo que hay que priorizar es la segunda dosis y todavía allí hay un faltante. ¿Cuál es la explicación, o por lo menos desde su punto de vista, que encuentra que todavía haya tanta gente sin haber podido completar el esquema cuando vacunas hay? Sí, hay vacunas, pero vos fíjate lo siguiente. Incluso en la Argentina implementamos, como en tantos otros países, un esquema heterólogo de vacunación para suplir un poco la carencia que hay del componente 2 de Sputnik. Como ustedes bien mencionaban, hay una abundancia importante de vacunas Sinopharm que se dan y no se complementan con otras vacunas. En cuanto a los 5 o 6 millones de pacientes, de personas vacunadas con el primer componente de Sputnik, tenemos que completarlo, ya sea con el segundo componente, que hay pero poco, con Oxford, AstraZeneca y Moderna. Y realmente la oferta que hay, tanto de Oxford, AstraZeneca como de Moderna, para completar esa segunda dosis, es una oferta limitada. Por eso sería muy importante, si empieza a ingresar Pfizer o nuevos cargamentos de Moderna, que sea cerrado test. Recién estábamos hablando, Hefner, de la cobertura que tiene Pfizer o la que tiene AstraZeneca. Con respecto a la Sputnik, ¿dice que el nivel máximo de protección se alcanza a los 6 meses o después de los 6 meses? No. Ahí hay una confusión con los resultados de un trabajo que sacamos hace muy poquito en colaboración varios institutos del CONICET. Cuando vos te vacunás y completás el esquema completo, a partir de ese momento tenés un gran nivel de protección. Lo que se ve básicamente es que con el correr de los meses, si vos medís niveles de anticuerpos, cantidad, esa cantidad baja. Pero los anticuerpos empiezan a modificarse en un concepto que nosotros los inmunólogos manejamos, que es maduración de la afinidad, y se vuelven más efectivos en un sentido, balanceando un poquito la pérdida. Es decir, que por lo menos desde que vos completás el esquema, estás muy defendido. Y eso se prolonga por 6, 9 meses, más allá de que cambie un poco la cantidad o la calidad de los anticuerpos. Claro, menos cantidad de anticuerpos, pero mayor calidad. Mayor calidad medidos en afinidad, cómo se pega al virus, y en capacidad de neutralizar estas variantes que tanto preocupan, como la variante de Manaus y la variante Delta. Doctor, se acaba de aprobar y mañana ya va a ser oficial con la aprobación del Consejo Federal de Educación, de todos los ministros de las provincias, un cambio en el protocolo escolar para achicar la distancia, ¿no? De 1,5, de 1,5 metros a 90 centímetros. El gobierno lo llama, bueno, yo es lo óptimo. ¿Está de acuerdo o...? No, la verdad que si me preguntás sinceramente, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si bien estamos en un momento mucho mejor de la pandemia, con reducción de 70% el número de casos, internaciones en terapias y también en fallecimientos, comenzó a haber circulación de la variante Delta. Y la variante Delta, que se ha expandido enormemente, incluso en los países que son más extensos en cuanto a la cobertura de vacunación, está creando problemas realmente muy significativos. Fíjate el caso de Israel, Reino Unido o incluso Estados Unidos. No me parece el momento adecuado para hacer más flexibles, aumentar los foros, etc. Creo que tendríamos que tener una actitud un poquito más conservadora al respecto. Tampoco el público en las canchas, intuyo. No, para nada, ni el público en las canchas.
ni grandes naves o subsidiando ingresos de extranjeros al país, de países donde circula la variante Delta. Yo creo que hasta tanto extendamos la vacunación y el 80 y pico % de la gente mayor de 40 años esté vacunado con 2 dosis, por lo menos hasta ese momento tenemos que tener una conducta más conservadora. Hefner, por último, variante Delta en Argentina. Se conoce, al menos se han informado oficialmente que hay un poco más de 200 casos. La pregunta es, ¿por qué avanza tan poco la Delta que en otros países se ha multiplicado de una forma descomunal? Mira, tomemos el ejemplo con datos de Reino Unido. En abril, la variante Delta se adueñó durante un solo mes de Reino Unido, pero Reino Unido tenía fronteras abiertas y tenía un intercambio de personas con la India, de entre pasajeros que iban a la India y volvían de 40.000, y nosotros tenemos fronteras cerradas. Yo creo que la menor diseminación tiene que ver mucho con el control de fronteras. Una vez que comience a circular, yo creo que realmente se va a extender en forma muy significativa la variante Delta. Doctor Jorge Hefner, muchísimas gracias por toda la información que nos brindó y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian García, también.